Hola, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Vamos a comenzar con puntualidad porque puede que alguien haya confundido, pero también hay otros que tienen que cortar pronto en el tiempo. En primer lugar, en cuanto a la representación que aquí estamos, José Donoso, representación de Inglés, Miguel Ángel Martínez Aroca, representación de Ampier y Luis Crespo de Solar Tecnológica. Estoy en representación de APA y un poquito me extiendo en el tema. Cuando lee uno en la prensa del día que el sector solar se une y se manifiesta, yo quiero ahí matizar de que sí que está representado todo el sector solar, pero aquí yo entiendo están representadas las renovables. Puede haber más representantes, pero todas las renovables están representadas en la medida que APA tiene su sección eólica, su sección mini hidráulica, la sección biomasa, las energías, digamos, emergentes con menor potencia instalada, etcétera, etcétera. En ese aspecto me gustaría que, en honor a la precisión, no acabara siendo como una manifestación solo del sector solar, porque eso nos hace perder fuerza a todos que tenemos interés en el sector solar y al resto de las renovables. En este sentido, con el Ministerio mantenemos fuerte discrepancia en cómo se están haciendo las cosas, pero quiero empezar reconociéndoles que la herencia que han recibido, pues efectivamente no es una buena herencia para administrar, pero a partir de ahí estamos viendo una política de improvisación que tiene línea con la que se ha venido haciendo en los años precedentes. En este sentido, el Ministerio que nos han estado sometiendo, y lo identificaré como Ministerio de Industria, al anterior y al actual, a unos fuertes recortes durante años, es decir, nos han limitado las horas a unas tecnologías, nos han impuesto un impuesto del 7% también a todas las tecnologías, nos han quitado los índices de revisión que teníamos y nosotros venimos diciendo siempre que nos sentimos como sector renovable, hablo en general todo el sector renovable, nos sentimos engañados, estafados, esos adjetivos los podemos ir subiendo de calibre, pero es que no se ha respetado ni un solo parámetro de los que había cuando tomamos cada tecnología la decisión de invertir, y esto es grave. Volveré sobre el tema de la improvisación, y claro, ya queda como una frase hecha, improvisación. Es que la improvisación es muy grave y la tenemos de un día a otro. El día 1 de enero, a todo el sector renovable que no lo estaba, nos envían a tarifa y nos dicen, no, vosotros no tenéis que estar en el mercado. Y en la ley que tiene vigencia desde ayer, nos dicen, no, vosotros donde tenéis que estar es en el mercado. Señor Secretario de Estado, esto no es serio. No se puede estar, digamos, con una improvisación tan a corto en un sector que tiene inversiones a largo y que requiere ideas estratégicas a largo, que así nos lo exigen desde Europa cuando hablamos de fomentos de renovables, y aquí seguimos en la improvisación constante. Es decir, aquí la seguridad jurídica no existe, la normativa está rota, la nueva legislación que nos van sacando, que algo podemos comentar sobre ella, pero como está emergiendo día a día, pues algunos de los comentarios que hagamos hoy pues pueden quedar con menos valor mañana. Quiero decir que haremos comentarios a posteriori, ya que estamos cuatro, trataré de no agotar el tema, y nos puede salir diciendo, hombre, ya está juzgando usted el proyecto de ley, cuando yo he tenido el detalle de poner un proyecto de ley a circular que estará todo el semestre para que lo puedan enriquecer ustedes. Es verdad, nos podemos encontrar con descalificaciones de ese extremo porque todo está hecho con una intencionalidad. Pero lo que tenemos desde ayer es que el día 15 de este mes, o sea, que salió el 13, el día 15, nos han sacado una ley que nos rompe todos los derechos que teníamos adquiridos. Con vigencia ya, pero aplicación a posteriori. Es decir, ¿cuáles son los parámetros con los que se van a juzgar? ¿Cuáles son los estándares que vamos a tener? Serán 3 meses, pero dicen, derivado de los estándares que haya y lo que resulte, la liquidación que desde hoy te la voy a hacer seguir haciendo igual, te la haré a fecha que sea vigente y me tendrás que devolver lo que desde hoy hayas cobrado en este sol. Esto es de locos. Esto es de locos. Que luego además quieran decir que hay amparo jurídico en el tema, que es que tenemos cobertura de tal. Es decir, están forzando todo, y es verdad que cuando tienes el boletín oficial del Estado
y una mayoría parlamentaria se pueden forzar muchas cosas, pero esto a nosotros nos parece muy grave, muy grave. Estamos teniendo un continuo recorte de todas las barreras que han existido siempre en el sector regulado, la seguridad jurídica, la retroactividad, la confidencialidad, todo eso ya no existe, solo nos queda al final una barrera, es que dicen, te garantizaré la rentabilidad razonable. Ahora, ¿la rentabilidad razonable para todos igual? No, ahora entraremos en sus matices. Una rentabilidad razonable que ahora yo la pongo de tal modo que te voy a ver el proyecto de aquí, o sea, desde este momento hacia atrás cuando empezaste y hasta 25 años de vigencia que tiene teología. Oiga usted, pero ¿a quién se le ocurre decir, como usted hubo un año que ganó más, ya trataré yo a futuro de que gane menos? Esto ¿dónde se ha visto? ¿Qué modo de funcionar? Pero es que además esto se aplica a las tecnologías renovables, pero cuando vamos a un sector regulado como es el de distribución y transporte, entonces le bajan un punto, es decir, en vez de hablar del 7,5, 6,5, pero a eso ya no les hablamos de su pasado, es decir, que a un señor que ha instalado una línea y con todos los respetos no tiene ni un elemento móvil en ella y funciona, pues si le pasa energía, si no, no pasa. Y a nosotros hay tecnologías muy variadas, pero estamos con plantas industriales, con su riesgo tecnológico, con su riesgo en la innovación en los años primeros. A nosotros nos va a tratar usted mirando los 25 años. En fin, como el tiempo es corto, no sé en qué punto extenderme más, pero nos quieren ligar a temas del interés general. O sea, el interés general le preocupa en el sector naval y le preocupa la seguridad jurídica y retroactividad del sector naval, y el sector nuestro no le importa, no ya como productores renovables, sino tampoco como industria que hemos sido y somos. La verdad es que hemos perdido bastante en los últimos años, pero hemos sido modelo a nivel mundial de desarrollo de la tecnología. Y ahí ya no hablamos de que nos preocupe la retroactividad, ahí nos preocupa el desarrollo industrial. Es que qué grave es todo esto y qué incoherencia en los discursos. Y como he pasado muy por alto en el tema del déficit, y sobre el déficit va a pivotar todo el desarrollo que sea legislativo va sobre el déficit. De los costes regulados ya tenéis, todos los expertos en el sector, las críticas que hacemos. Lo único a añadir que ya el gobierno está reconociendo públicamente que en el sector regulado están metidas costes que no tienen nada que ver con la producción eléctrica. Ahí se ha hecho política agrícola, política de vertebración territorial, política social, y todo ese coste está metido en costes regulados. El gobierno se ha comprometido en alguno de ellos, caso de extrapeninsulares, en el 2009 y por decreto, a que las llevaría a presupuestos generales del Estado, porque esto es vertebración de territorio. 4 años seguidos lo ha incumplido y este año que lo iban a llevar, y lo han dicho hasta recientemente, han cerrado las discusiones de los dos ministerios, Hacienda y Economía, diciendo que vamos a llevar la mitad, 900 millones, vamos a llevarlos a presupuesto porque no nos cae más. Oiga usted, los costes que vienen desde el sector regulado en el recibo de electricidad no tienen nada que ver con la realidad de costes. Son costes que reconoce, lo decimos siempre desde las renovables, son costes reconocidos, pero no son costes reales. Es decir, nosotros hemos dicho siempre, como renovables, que nunca deberíamos estar en coste regular. Si las renovables producen, te voy a englobar, el 30% de la producción eléctrica, nosotros somos productores de energía eléctrica. Si tenemos un coste, habrá que ver sus contrapartidas y el porqué, pero teníamos que estar en coste eléctrico. Este tema no ha sido así entendido por el gobierno y no le importa, sin embargo, llevar a producción eléctrica costes que son verdaderas subvenciones a la inversión, como son los pagos por capacidad. Pero cuando ya se ha hecho mucha crítica sobre costes regulados, y como lo conocéis no abundaré, está el tema del mercado eléctrico. Es el gran tema en el que le venimos al gobierno manifestando en los últimos meses. El mercado no lo puede usted utilizar para justificar el coste de la mitad del coste eléctrico, el recibo de edad, no lo puede justificar como algo que no hay que hablar porque ya funciona. Oiga, no funciona. Un mercado marginalista como lo es, no es un mercado que esté funcionando con las reglas habituales del mercado, bastante oferente, bastante delante. En el caso de los demandantes, todos los consumidores estamos controlados por la TUR. Pero es que en el caso de cómo retribuyes a los costes, sabéis que en el mercado de casación, los que entramos a precio cero, hacemos que el punto de casación sea más bajo, lo más bajo posible. Si no estuviéramos nosotros, entraría la parte de gas más cara, el carbón más caro, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se le retribuye a la nuclear y la gran hidráulica? Se le retribuye al precio de la tecnología más cara. Es decir, si usted el último megavatio o kilovatio que entra en el mercado, su precio son 53 euros, cobran 53 euros la nuclear y la gran hidráulica. Y este tema no es nuevo. Desde el año 2009 lo denunció Europa
mercado ineficiente y sobreretribución a nuclear e hidráulica. Claro, si esto lo pasamos por alto, estamos pasando como una cifra del entorno de 3.000 millones de euros que se sobreretribuye cada año a estas tecnologías. Oiga, y no vale decir esto está en el mercado. Si esto lo aplicara uno desde el principio, pero estas tecnologías, los problemas que tuvieron en sus inicios, el problema que hubo con el paro nuclear, todos estos temas los hemos ido pagando. Y ahora cuando aparecen unas tecnologías que necesitan un determinado apoyo, queremos sacarlas de... En fin, simplemente hacer esa reflexión, como vaya a ser el punto de partida y demás. Pasando al decreto que nos han salido. La legislación es variada y yo no querría entrar en lo último leído esta noche. El Real Decreto último que ha salido ya ha quedado criticado para mí, el que nos lleven a una retribución, que solo nos diferenciamos de distribución de transporte en un punto, que a nosotros nos ve retroactivamente y a otros no. Tendremos que esperar a que salgan los estándares de costes que hay para poder analizar en profundidad. Pero el problema de las renovables es que esto es una cosa más que nos echan encima. Comentarán los representantes del sector solar según el nivel en que les toque, es que estamos contra las cuerdas muchos de nuestros asociados. Ya no soportamos más cambios de esto. Es decir, el que ahora venga uno más, pues será uno más que pondrá más empresas en la picota, pero estamos en una situación de no poder soportar. Yo, sobre el cambio actual que ha habido, nos dejan sin una regulación que teníamos, se ha hecho de un modo discriminatorio a espaldas del sector y nunca, nunca en este sector, bueno, nunca, es decir, nunca hemos sido tan aurillados, tan menos tenidos en cuenta, y legislar una ley de sector eléctrico a espaldas del sector sin consensuar nada nos parece algo impresentable. Yo casi cortaré aquí, es decir, entrar a hablar por tecnología. Yo, si queréis, ya cedir la palabra a vosotros y traer las respuestas. Es decir, todas tecnologías, cada una por su motivo, se sienten agraviadas. Es decir, aquí les dan un palo dialéctico, nos dan un palo dialéctico a las tecnologías solares más recientes y nos dicen, es que hemos acelerado la inversión y ahí estamos pagando un sobrecoste y demás. Y ahora nos hacen una ley en la que dicen, a las tecnologías maduras que ya llevan años ganando y que las vemos eficientes, a esas les vamos a ver la retroactividad hacia atrás, y a esas sí que les podemos dar palo porque aún resistirán, ya que llevan algunos proyectos 6, 8, 10 años funcionando. Impresentable, otra vez. Yo, en fin, haré dos reflexiones. Tendría que hablar de cómo tecnologías como la biomasa han quedado totalmente retrasadas en su desarrollo porque no se ha visto el aporte que ellos hacen en términos de vertebración de territorio, de mantenimiento forestal, etcétera, y de alguna manera, cuando están cogiendo una senda de desarrollo y todo con tecnologías nacionales y propias, le han cortado su bola. A otras, especialmente maltratadas como la mini hidráulica, que todos recortes que nos han aplicado algunos le han suplementado con un coste de 2 euros y pico por algo. Y en el tema de la eólica, pues os diría lo mismo. Es una tecnología a la que nos amenaza toda esta legislación con darle el gran palo, porque es una tecnología que tiene un desarrollo que no ha iniciado el año pasado, con lo cual pues tiene unos inputs tenidos ya y parece que eso lo quieren utilizar como bandera. En fin, podemos hablar en el debate que hay a continuación, y yo casi os cedo la palabra porque algún compañero tiene que abandonar todo el tema. No sé cómo queréis hacer el tiempo. Se tiene que ir pronto. Media hora. Pues José Donoso. Bueno, no quiero repetir mucho lo que ha dicho José Ramón, pero sí quiero dar nuestro punto de vista. Primero, nuestra desconformidad total, primero con el proceso. El proceso, una vez más, la verdad es que nunca se había hecho con tanto secretismo, tanto oscurantismo y sin contar para nada con las asociaciones del sector. A este nivel no se había llegado nunca, a pesar de que se nos había prometido lo contrario. Creemos que este tipo de procesos se tienen que llevar siempre, al menos con el diálogo y, si es posible, con el consenso. Y esto culminó con escenificación del pasado jueves, cuando se invita, en lugar de invitar a las asociaciones, se invita a un determinado número de empresas y se ningunea a los representantes naturales del sector, que son sus asociaciones. Y además se invita solo a grandes empresas. Y en nuestro caso, más flagrante, porque ni siquiera se invitó a ninguna empresa fotovoltaica. Luego, el fondo. El fondo del asunto, en primer lugar, nos encontramos con que esto no es una reforma, esto es más bien una contrarreforma. Y es una reforma inspirada en dos principios, uno recaudatorio y otro ideológico, pero no es una reforma técnica. Por supuesto que tenemos un problema importante de la deuda acumulada. Pero ese problema admitía muchas soluciones y se han escogido, a nuestro modo de ver, las más inadecuadas
porque en lugar de repartir esfuerzos, en lugar de llegar a criterios razonables, lo que hace es poner fuera de juego a sectores como el nuestro, como el sector fotovoltaico, que está el sector que está laminando esta reforma. Es verdad que no podemos hacer un balance global de la misma porque nos falta una variable, que es la de los famosos ya costes estándares. Hasta que no tengamos estos costes estándar, no podremos saber cuál es el impacto total, pero por la redacción que hay en los textos que ya tenemos, pues no suena muy bien cuáles van a ser estos costes. Pero ya podemos hacer una primera evaluación. Nos estamos hablando de una rentabilidad del 7,5%, pero sin tener en cuenta costes financieros y sin tener en cuenta impuestos. Solo con la aplicación del último impuesto del 7%, que por cierto no ha servido para nada, porque se suponía que era un impuesto que se hacía para reducir el déficit, sin embargo ha ido a engrosar pero al final no ha resuelto el problema de la deuda, no contribuye a resolver el problema de la deuda, pero ese 7,5% ya se queda convertido con ese 7% en un 5,2%. Si a esto le descontamos los impuestos municipales y demás, vemos que ese supuesto TIR se reduce mucho. Pero es que además todo nos indica que van a ir a TIRs mínimos y en un sector que es muy disperso. Es un sector en que hay mucha diferencia de costes de inversión entre instalaciones grandes y pequeñas, pero en que también muchas instalaciones grandes han tenido que asumir la construcción de redes de transporte y distribución, la construcción de subestaciones, que seguramente no van a ser reconocidas. Entonces, mucho nos tememos, además, que muchos nos tememos, no, estamos seguros que esto va a poner una situación muy difícil a la mayor parte de las instalaciones. Además, el principio, esto ya no es retroactividad, esto es algo más que retroactividad, porque nos están obligando a devolver todo lo que se supone que en función de los números que salgan supere ese importe. Nunca se había ido tan lejos. Esto ya no es cambiar las reglas con el partido empezado, esto es cambiar las reglas cuando el partido ha terminado y quieres cambiar el resultado. Pero es que además nos dicen que dentro de 6 años pueden volver a cambiarlas otra vez, y otra vez con efecto retroactivo. Esto nos pone en una situación absurda, porque sigue conteniendo en lugar de cerrar con esta reforma nada, sigue dejando permanentemente abierta, sigue dejando a los inversores como rehenes del Estado, de que no pueden, y en una situación en la que el inversor lo va a pagar muy caro, y muchos pequeños inversores, hablaremos luego, están en una situación desesperada. Yo les haría circular algunos de los emails que estoy recibiendo estos días de casos personales desesperados de la gente, atrapadas en lo que se ha convertido en unas preferentes. Pero aquí los responsables no son los banqueros, aquí el responsable es el propio Estado. Es el propio Estado el que dio unas garantías en el boletín oficial del Estado y el que las ha incumplido. Y lo que no se está tomando en consideración es el efecto que esto va a tener sobre la economía española. Nuestro sector tiene una deuda de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros, la mitad de todo el rescate bancario. No vamos a poder, la mayor parte de los proyectos no van a poder hacer frente al pago de esa deuda. Y es imposible refinanciar, porque estamos hablando de proyectos que se financiaron en un entorno entre el 1 y el 3%, y ahora la banca pide un 9% para refinanciarse. Y hay algunos casos en que por contrato además es imposible, o ya se ha refinanciado para poder llevar a cabo los recortes anteriores. Aquí no queda otra alternativa para la mayor parte de los proyectos que devolver las llaves. Y el problema es para la banca, de 20.000 millones de euros, para incrementar el riesgo país, la debilidad del sistema financiero y los ratings de los bancos. Pero todo esto no se ha valorado. Por eso decimos que se ha primado la ideología, se ha primado un concepto de recaudación sobre el concepto del impacto global de la economía española. Porque además es que en ningún sitio hemos visto un planteamiento de futuro en todo el texto. Solo hemos visto planteamientos de pasado. Parece que lo que se quiere es un modelo energético anterior a las energías renovables, volver a los años 70. Esto es una auténtica contrarreforma. Es lo que hay aquí. Luego, uno de los temas muy graves para nosotros es la fórmula que se va. Incomprensiblemente se sustituye una prima por kilovatio hora por una subvención por el megavatio instalado. Esto va en contra de la eficiencia del sistema. Lo que prima es al ineficiente. Al que ha hecho la planta más ineficiente se va a ver menos afectado que el que la ha hecho más eficiente. Pero luego es que además, en un entorno
de costes, de ingresos muy decrecientes, lo que vas a primar es el ahorro, vas a primar en todo, incluido por supuesto la operación y mantenimiento, porque no te va a mejorar mucho tus números. Lo cual se lleva a la crisis al único sector que hasta ahora se estaba librando de la crisis, el sector de operación y mantenimiento. Y son muchos miles de puestos de trabajo. En total, en nuestro sector, estimamos que se van a perder la casi totalidad de los 7.000 puestos de trabajo existentes, se van a perder, salvo de aquellas empresas que están internacionalizadas, pero que van a durar muy poco, porque tendrán que, sin un mercado aquí, y con las condiciones y la mala imagen en estos momentos que se va a dar a nivel internacional de ser una empresa fotovoltaica española, lo que va a interesar es deslocalizarse y irse a otros países lo antes posible. Y el remate, la puntilla, como digo, es el futuro. El futuro no solo no se habla en ninguna parte, sino que se quiere sepultar. Cuando hablamos de nuestra gran esperanza, lo hemos dicho, era el autoconsumo. Balance neto, pero al menos el autoconsumo. Un autoconsumo en el que habíamos hecho una propuesta que queríamos, no generosa, en el sentido, una propuesta muy pequeña de que nos dejaran hacer un poco de autoconsumo controlado, unas cantidades pequeñas, de los 200 megavatios el primer año, 300 el siguiente, 400 el año, para que no se perdiera todo este conocimiento, todo este know-how, todo el I+D que hay en España, por lo menos un nicho pequeño de mercado. Pero sobre todo para que no se cerrara a España un camino tecnológico en el que hoy en día está andando el resto del mundo. Desde Japón a Brasil, desde Costa Rica a 42 estados de la Unión Americanos, Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca, han regulado y están promocionando el autoconsumo y el balance neto, con balance neto. Incluso países como Holanda, como California, están dando subvenciones a la gente que lo hace. Aquí lo que se ha querido es negar esa posibilidad, negar la posibilidad de que el sector fotovoltaico pueda competir con las compañías eléctricas. Se ha cerrado el paso a la competencia. Se ha cerrado el paso a la competencia con una reforma en la cual nos planteábamos qué iban a hacer y resulta que nos aplican todo. Se ha incrementado el componente fijo de la tarifa, perjudicando no solo al autoconsumo, sino a cualquier medida de eficiencia energética. Se incrementa en un 127% la tarifa que van a pagar, el término fijo de la tarifa que pagan los industriales, y en un 75% la que pagan los consumidores domésticos, el componente fijo. Se les baja a los industriales, por otro lado, el 23% el componente variable. Esto es el ir a lo que estaban pidiendo determinadas grandes compañías, de ir a la tarifa plana. Así, como repito, no solo se aniquila el autoconsumo, se aniquilan las políticas de eficiencia energética en un país que tiene un 80% de dependencia energética externa, y además es que se perjudica a los consumidores, que son otros de los grandes paganos de esta crisis. Particularmente a los que tengan segunda residencia. Y a nosotros, a todos, porque a partir de ahora nuestra tarifa vamos a pagar más, consumamos o no consumamos. Es absolutamente una política absolutamente irracional con los intereses de nuestro país. Pero es que además, no conformes con esto, nos ponen peajes por la energía autoconsumida, por la energía que yo consumo en mi casa, por la que no circula por la red. Me hacen que pague el mismo peaje como si estuviera circulando por la red. Esto es inadmisible. En ninguna regulación del mundo figura algo parecido. Es como si usted en su casa tiene una casa en el campo, tiene energía eléctrica y un día decide instalarse una chimenea. Y le dice, no, mire, usted se instala la chimenea, pero va a pagar la red como si siguiera consumiendo energía eléctrica. Esto es un absurdo total, solo tiene una misión única y concreta: eliminar la competencia del sector fotovoltaico con las grandes eléctricas. En un momento en que nuestro sector había llegado a la competencia, a la competitividad. Había llegado a un punto en el que podemos competir con lo que se nos había pedido siempre. No pedíamos apoyo, no pedíamos subvenciones, primas, no pedíamos nada. Somos la tecnología que en estos momentos, por sus características de flexibilidad y coste, podía competir ya, sin ningún tipo de apoyo, la única. Y se nos ha cerrado la puerta, no se nos deja. Por eso decimos y repetimos, por todos los caracteres de esto, que estamos ante una reforma que no es técnica, que nos quieren hacer pasar como la única posible, y no. Han escogido la más nefasta para las energías renovables. Por eso decimos que es fundamentalmente una reforma ideológica, una contrarreforma. Bueno, pues yo soy Luis Crespo, hablo en nombre de Protermo Solar, y la verdad es que, como ha empezado diciendo, evidentemente suscribo todo lo que se ha dicho hasta ahora.
los aspectos que José Donoso comentaba de que esta reforma pues no va a perjudicar todos los aspectos de incentivación de la eficiencia o de la innovación, que en el caso de una tecnología como la termosolar, que es vanguardia tecnológica mundial, pues realmente va a suponer realmente un freno al desarrollo tecnológico en nuestro país. Quería empezar diciendo también que efectivamente reconocemos, como José Miguel ha dicho también, el sudoku tan difícil que tenía el gobierno para enfrente de sí, que ha querido hacer un intento de una reforma definitiva que tiene visos de cierta estabilidad a nivel de remuneración, pero que sin embargo, como también han dicho los que han referido en la palabra, pues ha partido de unas premisas en las que no han analizado todo el problema. Creemos que lo que ahora van a recortar a la distribución, que no es, digamos, lo hacen con efecto retroactivo, la distribución es la que en España ha venido significando esos grandes ingresos y beneficios de las eléctricas en distribución, sumados todos a lo largo de los últimos 10 años, supone una partida muy importante del déficit tarifario acumulado. Otra partida importante del déficit de los renovables fue hasta el 2008 los incrementos de costes de los combustibles fósiles y, por supuesto, que el gran tema que no se aborda es por qué llevan las renovables al 7,5% y, sin embargo, a tecnologías que no participan en el mercado como la nuclear. ¿Por qué no se abre el debate? ¿Por qué la nuclear no les hace una auditoría de costes y se les pone a trabajar al 7,5% también? Son energías que no participan en el mercado y que están completamente amortizadas. O, incluso las que participan, como la gran hidráulica, ¿por qué no se la pone también al 7,5% la combinación de gran hidráulico con bombeo? Porque no es que estén superamortizadas las presas y que no cueste nada producir la electricidad del agua. Es que además, cuando gracias a las renovables está el cool a cero, resulta que bombean y turbinan luego cuando está la energía más cara, con lo cual el intento que ha hecho el Ministerio de, al menos en Canarias, de tratar de que el bombeo sea parte, que estabilice el sistema y que no juegue a favor de intereses especulativos, es un tema interesante. Entonces creemos que había muchas otras formas de poder abordar el tema y yo planteo que realmente se haga trabajar a nuclear y hidráulica al 7,5% y de ahí tendremos una buena partida para poder ahorrar y no perjudicar retroactivamente las energías renovables como se ha reproducido hasta ahora. Como estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros previamente, pues no quiero repetir más mensajes y como me tengo que ir pronto porque tengo una ejecutiva dentro de media hora, voy seguramente a contestar una pregunta que algunos de los que estén aquí presentes, que habéis sacado hoy en portada en vuestros medios de comunicación, esa disposición adicional quinta, por la cual se abre la vía para que el gobierno pueda cerrar aquellas tecnologías más caras. Seguro que algunos de vosotros me ibais a preguntar si estamos preocupados, si creemos que la termosolar puede ser una de ellas, y os voy a responder con 3 puntos completamente contundentes que nos hacen pensar que eso no va a ser así. En primer lugar, cuando Rajoy o cuando Soria van por Marruecos, por ejemplo ahora, han ido por Sudáfrica, han ido por China, han ido por Emiratos Árabes, de la tecnología que más le preguntan, evidentemente, es de aquella, de la única, de la que España es líder número 1 mundial, indiscutible e indiscutible, que es la termosolar, y que va a tener a nivel mundial un mercado emergente muy grande porque al tener las características de despachabilidad, de almacenamiento y sobre todo de contenido local, va a ser una de las energías por las cuales países tanto emergentes como desarrollados van a apostar fundamentalmente. Entonces, evidentemente, tirar por la borda todo el desarrollo de 30 años y el cuestionamiento de las tecnologías españolas diciendo que van a cerrar las termosolares sería algo completamente, vamos, que no se nos pasa por la cabeza por el motivo fundamental del liderazgo. Eso es imposible que pueda ocurrir por algo así. Pero también os diré algo más. La termosolar ha sido demonizada. Ha sido demonizada por las grandes eléctricas y todavía seguimos escuchando argumentos cuantitativos que son completamente desorbitados y falsos. La termosolar va a representar el 2,5% de los costes totales del sistema, aproximadamente, y va a generar algo más del 2% de la energía en España. Entonces, como veréis, es algo que está bastante equilibrado en cuanto al porcentaje de generación eléctrica que la termosolar representa, o va a representar, ya con las últimas plantas prácticamente acabadas, y lo que costamos al sistema. Con lo cual, realmente no somos un problema, somos la tecnología que a nivel de primas, que ahora no serán primas, pero a nivel de esos costes del sistema que se consideran ahora, estamos en el número 4 del ranking, a la mitad incluso la tercera, que es la cogeneración. Entonces, imaginaros realmente lo poco problemáticos que somos a nivel de impacto global y sobre todo lo que digo, el equilibrio que hay entre lo que costamos y lo que generamos, que está prácticamente equilibrado. Y en tercer lugar, el empleo. El empleo, nuestra tecnología es una tecnología que así como ha tenido 30.000 personas trabajando en España de forma directa en la construcción de las plantas, incluso cuando las plantas se han acabado de construir, las plantas, los que fabrican los componentes
para las termosolares ya han dejado de producir sus componentes para España, todavía producen para el extranjero, pero nuestras plantas tienen 50 personas trabajando en ellas para operar la planta. Eso, imaginaos en Extremadura, con 20 plantas aproximadamente, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, son grandes empresas para la región. Somos una tecnología cuyo impacto en el empleo a nivel de operación es muy elevado, con lo cual creemos que no va a haber ningún tipo, digamos, de intención o de posibilidad de que se les pase por la cabeza realmente que las plantas termosolares puedan cerrarse. Realmente creemos en los 3 puntos: liderazgo, equilibrio en costes actuales y fundamentalmente contribución al empleo en operación, son cosas que nos, entre comillas, nos dejan tranquilos, nos vacunan para un posible pensamiento en ese sentido. Y bueno, quizás esto es lo más concreto que tenía que decir a raíz de las portadas de los periódicos de hoy y nada, decir que suscribo lo que han hecho los anteriores y me vais a perdonar porque tengo que salir escapado. Muchas gracias. Sí, buenos días. Soy Miguel Ángel Martínez Arroca, presidente de Ampier, que aglutina a los pequeños productores fotovoltaicos, cientos de miles de familias, de ciudadanos, de pymes, de pequeños ahorradores que han invertido sus ahorros en generar energía fotovoltaica. ¿Qué quiero complementar a lo que se ha dicho esta mañana? Pues muy sencillo. Este es el 5º cambio normativo retroactivo en apenas 2 años. Nos parece un auténtico disparate, nos parece una auténtica salvajada jurídica lo que el actual gobierno del Partido Popular ha hecho con 55.000 familias que han invertido sus ahorros en fotovoltaica. El Tribunal Supremo viene sentenciando, y voy a nombrar el Tribunal Supremo porque al gobierno le gusta mucho sacar una doctrina del Tribunal Supremo que habla de rentabilidad razonable. Pues ese mismo Tribunal Supremo está condenando a los bancos por haber engañado a cientos de miles de ciudadanos en complejas operaciones de derivados financieros, swaps, y en complejas operaciones de preferentes. ¿Sabéis lo que ha hecho el gobierno? Derogar una norma muy sencilla, Real Decreto 661, donde establecía un llamamiento a la inversión ciudadana de una manera muy sencilla. Invierta usted en fotovoltaica, que el Estado le garantiza una prima durante un número determinado de años a un precio determinado. 1, 2, 3. Pues esto, ¿sabéis lo que ha hecho? Romperlo. Rompe el boletín oficial del Estado, rompe con toda la política energética anterior y como secreto todopoderoso decide regular de una manera absolutamente compleja, kafkiana, dañina, la ilegalidad, con más de 200 folios que nos hemos tenido que leer en apenas 2 días y analizar en apenas 2 días, donde ahora a esas 55.000 familias les dice cómo van a cobrar. Les establece una serie de riesgos que anteriormente no tenían. Les establece unos parámetros de rentabilidad, de fórmulas, de contrafórmulas, de altas, de bajas, de dobles techos de seguridad, contraseguridad. Impresionante. Tenemos un ingeniero industrial en la asociación. No es capaz, a fecha de hoy, después de 4 días estudiando, de decirnos qué tenemos. Tribunal Supremo. Aquellos que están haciendo fórmulas complejas les condenan. Esperemos que al Estado se le condene por la complejidad, la inseguridad y el auténtico disparate que acaba de hacer con 55.000 familias, más todo un sector completo de energías renovables. Me preguntaréis, ¿y por qué ha hecho esto? El concepto de rentabilidad razonable es una excusa, es una falacia, es mentira, es una ideología, como ha dicho José Donoso. Las eléctricas españolas doblan el margen de beneficio de las compañías eléctricas. Doblan el margen de beneficio de las compañías eléctricas europeas. Aquí ganan el doble, y no lo digo yo, lo dice el diario El Economista, con un estudio en profundidad del sector. Comisión Europea, informe de mayo del año pasado.
Dice la Comisión Europea, se lo voy a leer: una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la constitución del déficit tarifario. Constitución del déficit tarifario. Aquí no habla de renovables. Al favorecer una competencia excesiva de algunas infraestructuras, una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas. Le dice la Comisión Europea al Gobierno de España: mire usted, los únicos causantes del déficit de tarifas son las compañías eléctricas que operan en su país. Reduzca su margen de beneficio. ¿Y qué hace el Gobierno español? No, hombre, no. Voy a subir la luz a los contribuyentes y voy a destrozar la seguridad jurídica arruinando a todo el sector renovable que opera en mi país. Pero yo no me atrevo a tocarle ni un pero a las eléctricas. Y voy a ir más allá. ¿Por qué? Excompañeros de partido, expresidentes del gobierno y el de la moto. Esto es una estafa a un nivel de verdad que necesitamos vuestro apoyo para estudiarlo y analizarlo. Es de libro. Están formando parte de este engaño a la sociedad, consumidores eléctricos, empresas renovables, de una manera que me gustaría que analizarais con detenimiento. Políticos y eléctricas, no hay separación de poderes. No hay separación. Salen de la política, van a las eléctricas. Desde las eléctricas operan a la política, de la política se opera a las eléctricas. ¿A quién han citado a informar de qué ha ocurrido con el sector? A las renovables no. No se nos ha citado ni para preguntarnos nada de lo que se estaba preparando. No se nos ha invitado siquiera a explicarnos qué se ha regulado. Estamos leyendo y estudiando por nuestra cuenta. No se han dignado ni a llamarnos para preguntarnos, ni a llamarnos para explicarnos. ¿Sabéis quién? Sí, las eléctricas. Decía el secretario de Estado en su intervención: no nos hemos casado con nadie. Mentira. Mentira. Hasta dudo de quién ha escrito el Real Decreto Ley y el decreto que lo desarrolla y la orden ministerial que nos va a dar la puntilla. En fin, si sois periodistas del sector, sois conocedores de la gravísima situación. Esto no se ha conocido en el mundo del derecho civilizado, en un país serio miembro de la Unión Europea. Esto va a sentar cátedra en universidades jurídicas y económicas de todo el mundo durante años a posteriori, porque esto sienta un precedente a nivel mundial de una envergadura tremenda. España ha roto con la seguridad jurídica. España está al nivel de países tercermundistas. España, que criticaba a Kirchner cuando destrozó la seguridad jurídica en el caso Repsol. España, que criticaba a la Unión Europea por aplicar retroactividad. El mismo ministro Soria, que ha estado paseándose por Bruselas reclamando seguridad jurídica y retroactividad para el sector naval, es el que se permite, al volver de su viaje de apenas una hora y tomar tierra en Madrid, aplicar una retroactividad de primer grado salvaje contra todo un sector empresarial español. Nos parece un insulto a la inteligencia, nos parece un insulto a la propiedad privada. Se está expropiando, arruinando, exterminando a todo un sector que no ha hecho más que confiar en la seguridad jurídica del Estado español y del boletín oficial del propio Estado. Muchas gracias y buenos días. Estamos abiertos a vuestras preguntas. Hola, buenos días. Soy Sandra León de Radio. Tenía varias preguntas. Cuando hablan ustedes de la deuda que tienen con los bancos, 20.000 millones, ¿estamos hablando de todo el sector de las renovables o solamente de una parte?
Luego, por otro lado, el tema de los empleos de las familias que dependen de las energías renovables, no sé si nos pueden dar una cifra aproximada de lo que es el conjunto del sector. Y luego, por otro lado, quería saber si van a tomar acciones legales ante esta reforma. Gracias. Cuando hablo de las 20.000 millones es exclusivamente el sector fotovoltaico. Luis se ha ido, pero el sector termosolar tiene otros 10.000 millones y desconozco la del sector eólico en total. Cuando hablo de los 20.000 es la deuda del sector fotovoltaico, 2/3 de la misma en manos de banca española y 1/3 en manos de banca extranjera. El empleo en nuestro sector, repito, son 7.000 empleos, no sé si vosotros tenéis el empleo global, y de estos 7.000 estimamos que se van a perder la mayor parte de ellos. ¿Cuál era la tercera pregunta? Si van a tomar acciones legales. Por supuesto. Es nuestro derecho como ciudadanos y en un sistema democrático. Haremos todas las medidas, por supuesto que ya están nuestros abogados estudiando todas las medidas legales posibles, presentes y futuras, a todos los niveles, a nivel español y a nivel comunitario. Sí, en el tema de las inversiones, suplementando lo que dice José Donoso, se estima que el sector renovable está en un endeudamiento superior a los 40.000 millones como cifra global. Quiero decir, en algunas tecnologías, por el grado de desarrollo que llevan, pues quizás está más diluido que en aquellas que les coge en una situación muy reciente de implantación. El tema del empleo, nosotros en el estudio, y puedo equivocarme en alguna cifra, dábamos como cifra global del sector renovable unos 118.000 empleos, era la cifra global. Esto, según el momento en que se coge, pues el año pasado no hubo bajada, lo decíamos en el estudio, de empleo, porque a los grandes ajustes que hubo, el sector eólico, toda la industria agrícola y demás, vino compensado por el sector solar termoeléctrico de fuerte ocupación de empleo y que estaba en plena instalación de plantas. Este año es fácil que a la finalizar los tiempos esas cifras de empleo las veamos reducidas, pero esto hay que verlo siempre a año cerrado. Esto ya ha contestado Donoso. Sí. ¿Han calculado por tecnologías cuándo es el recorte del Real Decreto Ley? Porque todavía no se ha establecido la retribución definitiva. Pues sí. Cuando va a estar en el catrónico, ¿se ha podido saber? Es que es imposible, hasta que no tengamos esos costes estándar no podremos saber el impacto total. De todos modos, suplementando, la cifra que quieren obtener del sector renovable son 1.350 millones, por el régimen especial, 1.350 millones y luego nos saldrá. No obstante, en esto hemos dicho en la introducción que habrá que esperar con qué estándares juegan ellos, los estándares tanto de potencias instaladas y de operación y mantenimiento, para ver la cifra. Esto hoy no lo podemos contestar. Yo creo que hasta estratégicamente lo han hecho de modo que en el Real Decreto que ha salido ya nos dicen que tiene vigor desde antes de ayer, 15 de julio, pero se evaluará si las liquidaciones tienen que ser inferiores cuando estos estándares y demás estén en funcionamiento, y quizás a finales de año, no será antes porque se han dado 3 meses máximo, por lo cual también puede ser menos, para esa evaluación nos encontraríamos a posteriori que, aunque ahora cobraremos con normalidad, si cumplen lo que pone ahí, a posteriori nos harían devolver de lo que tocara de resultas de liquidación. Esto es un poco la percepción que hay, pero yo no quería la comparecencia de hoy que nos queda que pidáis que hagamos una evaluación de todo porque ni ellos la tienen hecha. Vamos, si la tienen hecha es que nos están haciendo trampas. Ahí se hablan de 1.300 millones y yo me pregunto cómo pueden saber 1.300 millones si dicen que no tienen todavía los costes estándar. Porque para que te salga esa cantidad, o es que estás haciendo trampas que dices yo quiero que me salgan 1.300 millones y voy a poner un coste estándar para que me salgan los 1.300 millones, o si no, no me cuadra. Que tú para saber cuánto te vas a ahorrar tienes que saber cuál es el coste estándar, la rentabilidad que le aplicas y lo que te da. Eso te podría contestar yo, es decir, está claro que este Real Decreto lo que tiene muy claro es que es un decreto decaudatorio. No hay ningún desarrollo a futuro ni está pensando en el futuro. Yo lo he dicho muy claramente en qué va a hacer la nueva futuro. Lo que tiene claro es decir, yo aquí tengo que recaudar 150 millones y no me preguntes cómo, ya lo ajustaré para hacerlo, ¿no? Este es un poco el planteamiento, lo cual es francamente condenable. Mira, lo más grave de todo ello no es la cifra. Lo más grave de todo ello va a ser en manos de quién han dejado establecer la cifra. El Real Decreto Ley lo acaba de desarrollar un decreto que acabamos de conocer. Y ese decreto
que acabamos de conocer, va a dejar a una simple orden ministerial en manos de una sola persona establecer los parámetros necesarios para establecer los costes, las rentabilidades y la cifra del ahorro de todo el sector renovable. El Partido Popular, que actualmente gobierna, acaba de destrozar todas las reglas de la democracia. Solo una persona, por ende, una dictadura, va a decir cuáles son los parámetros sobre los que se parte, cuál es la cifra total del ahorro y qué es lo que el sector va a tener que contribuir. Una sola persona por orden ministerial. Pero esto nos parece un atropello impresionante. Nos parece volver 25 años atrás en la historia de la democracia española. Esto es un atropello a la ciudadanía, a la empresa, a la propiedad privada, inaceptable. Vamos a exigir que las propias bases del Partido Popular se movilicen en contra de este disparate hecho por Alberto Nadal, Soria y los más. ¿Quiénes son esos los más? Dos asesores. Yo, si quieres, te doy nombres, pero es que no tiene mayor trascendencia. Este señor se ha autoinvestido de un poder superior y va a decidir la fórmula, el importe y la cuantía. Una sola persona. ¿Dónde están las reglas de la democracia? ¿Pero quién va a ser? ¿Una consultoría? ¿Dos asesores? No, va a ser el Ministerio, a través de su Dirección General Técnica en materia de energía, Alberto Nadal, va a decidir todo. O sea, han preparado un diseño jurídico para que un señor decida los designios energéticos de renovables de todo el país. Impresionante. ¿Y quiénes son los dos asesores? Pues su mano derecha y su mano izquierda. Yo quisiera un poco dejar un punto aquí, un punto un poco claro, porque claro, todo esto tiene un toque de demagogia fuerte, ¿no? Porque al final, cuando tú dices, oye, es que les voy a dar una rentabilidad razonable del 7,5%, pues es lógico que no conoce los proyectos diga, hombre, que se quejan, con un 7,5% ya lo quisiera yo. Es verdad, ya lo quisiéramos nosotros. Si fuera realmente un 7,5% de TIR, hagamos abstracción de la condición de la retroactividad, que no lo podremos aceptar nunca, pero dices, si es real el 7,5%, si de verdad es el coste de inversión de cada uno, que cada uno tuvo unos costes de inversión por circunstancias diferentes, de verdad estás considerando todos los costes y que al proyecto de verdad al final va a tener un 7,5%, pues bueno, podría ser aceptable. El problema es que es mentira. Es que no te dejan incluir los costes financieros, es que te van a hacer unos costes estándar que ya sabes los que van a ser, o que te van a, para que cuadren con esos 1.350 millones, que van a ser los mínimos posibles y te van a dejar a todo el resto en mala situación, que no te van a considerar los impuestos y que al final ese 7,5% se te va a ir a nada. Pero con el agravante de que si encima te dicen que tienes que devolver, al principio, todavía no está muy claro cómo lo van a formular, pero lo que está claro es que no vas a cobrar el pago por capacidad durante un tiempo, este nuevo pago por capacidad, o como quieran llamar, durante un tiempo, o vas a cobrar menos, con lo cual vas a tener un problema adicional para hacer pago frente al servicio de la deuda. Es absolutamente imposible sobrevivir en esas circunstancias, a menos que seas un proyecto muy peculiar y con unos costes muy bajos y prácticamente sin financiación o que te sobraba dinero. Pero cuando decís que tienes que devolver realmente no se devuelve líquidamente nada, que es un poco el fin de la cuestión de la Vamos a ver, no se vuelve... Que alguien que haya recibido hasta ahora un 12% de rentabilidad, aunque lo supere para toda la vida regulatoria, el 7,5% que dicen, no se va a devolver. No se devuelve en decir que él no tiene que ingresar, pero sí que va a dejar de cobrar en el futuro. Y tú necesitas unos ingresos. Nuestra intención de estos proyectos es que casi todos han vacilado con la anterior reforma de Miguel Sebastián de bajar de un 30% la reducción de las horas, que era temporal hasta el 1 de enero de este año, del año próximo, que también sea un 10%. Todo el mundo ha vaciado la caja, ha tenido que meter nuevo dinero, ha tenido que refinanciar, ha tenido un equity con la esperanza de llegar a ese 1 de enero que del 30% se convertía en un 10%. Y en este momento no tienen capacidad, está vacío, no hay capacidad para hacer frente a esos pagos. Si ahora no cobras,
no devuelves, tú no tienes que dar dinero físicamente, pero no cobras, pues no puedes. Independientemente ya de que encima los números no te salgan. No puedes hacer frente a ese servicio de la deuda. Pero el otro día el secretario en una rueda de prensa dijo, cuando preguntó, claro, si ha habido plantas o instalaciones del tipo que sea, han recibido una rentabilidad disparatada, ¿por qué ha sido eso? Él dice que es porque estaba mal hecho. Claro, está mal hecho, alguien estaba aplicando una rentabilidad que no correspondía y que ahora hay que, digamos, descontarla. De todas maneras, por matizar un poquito, cuando hablábamos de cifras de devolución, yo me estaba refiriendo a que con el decreto que está en vigor desde el día 15, lo que se dice es que cuando se haga una liquidación porque los estándares estén ya aceptados y demás, sí que se reliquidará desde este momento, 15 de julio, a esa fecha. Y ahí no nos queda claro de si se devolverá o no se devolverá. No estamos hablando de devolver, no lo sabemos, pero de cualquier manera sería que desde esa fecha nosotros cobraremos retroactivamente. Es decir, esto, algunas tecnologías que tienen un gasto corriente, digamos, un gasto variable en su producción, pongamos algún tipo de biomasa, el problema que tienen es que podría ocurrir que si el precio de mercado al que vayan fuera bajo, se dan horas de funcionamiento a cero, no puedan ni cubrir sus gastos. Pero eso pasaría en alguna tecnología en concreto, que no tenemos coste variable. Es decir, yo creo, pero yo cuando hablaba de devolver, me estaba refiriendo de volver a reliquidar desde el 15 de julio a cuando tengamos los parámetros definitivos. Es que ese principio del secretario de Estado es como se ahora dice, como decía antes Miguel Ángel. Ahora llega un nuevo gobierno y dice las centrales nucleares y las hidráulicas llevan desde el año 97 cobrando 3.000 millones de euros al año de más. Que las devuelvan todas porque es nuestra remuneración. Es el mismo principio. ¿Aceptas eso? No. ¿Aceptas la retroactividad o no? Hay un boletín oficial de Estado, hay una garantía jurídica y eso es una democracia y eso es un país serio. Lo que no podemos admitir es un ministro que dice: oiga, las leyes no están grabadas en piedra, por favor, esa es la base de todo sistema democrático. Otra cosa es de cara al futuro. Y además, nosotros estábamos admitiendo el principio de que se modificara esa ley, pero en base al consenso. Y le hemos hecho una propuesta que nos parece razonable, que era decir, ahora la situación del país está mal, pues que se nos reduzca en función de cómo están cayendo los ingresos del sector eléctrico, que es la caída de la demanda. Pero que luego, cuando esos ingresos se recuperen, pues que lo recuperemos también y nos quedemos en la situación que estábamos. Lo que no se está haciendo unas medidas retroactivas sin tener en cuenta el perjuicio que se está haciendo a los ciudadanos. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo de Ruitas. Tenía varias preguntas. La primera es, bueno, un poco si nos podéis hablar de los covenants financieros que tenéis con los bancos, es decir, cómo estaría esa situación, cómo deja la nueva reforma o en qué entorno deja la nueva reforma la situación, si creéis que vais a ser capaces de meter capital adicional, vais a poder refinanciar o directamente van a ir a la quiebra todos estos proyectos. Y luego, bueno, quería saber un poquito, por lo que he entendido, la deuda asociada a los proyectos que hay 10.000 millones en eólica, 10.000 millones en termosolar y 20.000 millones en fotovoltaico, que es más o menos lo que me ha parecido deducir de lo que habéis dicho. El termosolar maneja una cifra muy alta, pero en torno de 40 y tantos mil millones es la cifra que se da. 40.000 millones todo el sector renovable. Todo el sector, 40 y tantos mil millones es la cifra global que se da. Vale. Simplemente, bueno, un poco comentar el tema financiero. Los covenants ya habían saltado con la banca, ya habían saltado con las últimas reformas. Quiero recordar que el TIR real que tienen los proyectos fotovoltaicos en este momento es del 6%. La paradoja es que si se hiciera bien, estaríamos ganando dinero con esta reforma, pues que no creemos que lo hace bien. Porque los covenants ya habían saltado todos, lo que pasa es que la banca teóricamente estaría ya en posición de tomar la posesión de todos los proyectos, pero evidentemente no es el interés en este momento de esta banca como hacerse cargo de todo el sector. Las refinanciaciones, como explicaba, son imposibles. La mayor parte tienen acuerdos swaps y otros tipos de acuerdos por los cuales ya no se puede refinanciar, pero además hay un problema de coste. El diferencial de coste en que estaban refinanciados entonces al que está ahora hace imposible asumir estos proyectos. Ten en cuenta que el payback que tenía ahora mismo un proyecto fotovoltaico en este momento, después de las diferentes reformas, está en 14 años. En cuanto peores esos ratios, ya te vas hacia un proyecto que tiene una vida útil de 25, vas a tener un payback, vas a tardar en devolver el dinero a la banca 18 o 20 años, entonces vas a estar todo el tiempo trabajando para el banco. Y solo a lo mejor alguno de los últimos años tienes que pagar. ¿Tenéis prevista una reunión próxima ya con la banca, con la EB o con...? Estamos en contacto permanente. A
respecto, esas preguntas casi que preferiría que se las hicieras a la banca y al Ministerio. Os debo de informar que el Ministerio tuvo una reunión con los representantes de la banca que habían dado los préstamos, concedido los préstamos al sector renovable y en especial al fotovoltaico, y creo que han llegado a un acuerdo entre banca, ministerio y además también han recibido las eléctricas, o sea que la información que nos estáis preguntando a nosotros la tienen eléctricas, bancos y ministerio. Dirigiros a ellos. Nos estáis preguntando algo que desconocemos y saben eléctricas, bancos y ministerio. Habrá un acuerdo entre la banca y el ministerio. Han sido citados a una reunión, informados de lo que se nos venía encima, saben las cifras y el ministerio y la banca pues tienen su conversación sobre mi situación patrimonial, el banco y el ministerio, con conocimiento de las eléctricas. Así que dirigiros a ellos. Eso es lo que tenemos los renovables, que el ministerio, el banco y la eléctrica saben más que yo o mi propia mujer de lo que nos van a preparar de aquí a un mes cuando salga la orden ministerial. Yo, si me permiten bajar a lo territorial y aprovechando que tenemos al señor Villarejo aquí, quería saber cuál va a ser el impacto de este Real Decreto en la Comunidad de Aragón, en concreto en la eólica, ya que es una de las comunidades que son líderes en producción de esta energía. Quiero decir, lo de cuantificarlo, hoy día, ahora mismo no podemos hacerlo, ¿no? Pero Aragón como comunidad autónoma será una de las más castigadas, porque el desarrollo eólico en potencia instalada, que estamos en torno a 1.800 algo megavatios, fueron instalados más de 1.500 pues, con anterioridad a 2009. Esto hace que los proyectos de Aragón son bastante maduros en el tiempo, no se ha instalado potencia en los años 10, 11, 12, con lo cual si lo que nos han adelantado cristaliza en castigar a aquellos proyectos que tienen un grado de desarrollo desde más antiguo, pues será una de las comunidades a la que le afectará grandemente. Digo esto no porque tú estás como representación y yo también sea mayo y demás, sino porque en el caso de Castilla y León desde ese tiempo ha duplicado su potencia, con lo cual le cogerá a una parte de afección menor y demás. Pero de cualquier manera yo creo que no es el modo de verlo, de que parcialmente va a afectar a más o menos, es decir, yo estaría en lo que venimos diciendo en la mañana, es que es inaceptable que se tenga que ver un negocio así de modo retroactivo, ¿no? Y yendo a lo general, pues recalcar, y me gustaría que saliera como mensaje, que si hablamos de una rentabilidad que se llame razonable, sea para todo el sector eléctrico y no que se haya cebado específicamente en el sector renovable, que afectará a unos más que a otros, y os he dicho de la entrada que a unos de alguna manera el gobierno les cita, nos cita en unas tecnologías como que somos los malvados, que los hemos desarrollado rápido, quizás no hemos ajustado costes, y al que se ha desarrollado de un modo más ordenado y largo en el tiempo, a ese es el que le va a penalizar teóricamente más. Esto es inaceptable. Y este mensaje me gustaría que le deis, que si hablamos de rentabilidad razonable se tendría que revisar, como hemos exigido pedido del sector renovable, con una revisión a fondo en todo el sector, no admitir, como también hemos denunciado, que este mercado sea el que tiene que funcionar cuando no es mercado. Y otra crítica, en fin, un poquito dentro de lo que hemos dicho de la improvisación y de la entrada, es que echamos a faltar en este gobierno, lo ha dicho también Donoso, es decir, hablan de pasado y hablan hasta el presente de hoy, pero no nos hablan nada de futuro. El gran problema del país en el sector eléctrico, el gran problema, aparte de que el más urgente sea este, del déficit, es la dependencia energética. Tenemos un país con una dependencia del 80%, que eso hace que en el tema energético no podamos controlar la situación, que nuestras industrias en un momento determinado pueden quedar yuguladas porque una alteración de los componentes que tenemos de combustibles fósiles y tal pueda ser fatal, y que de alguna manera en más del 80%, en el año 2012 prácticamente el 100% de nuestro déficit de balanza de pagos viene dado por el sector eléctrico. 45.500 millones son la cifra que como país estamos pagando por las intervenciones energéticas. Ahí merecía la pena hacer políticas contra esos volúmenes de cifra y que de alguna manera verlo de un modo global. Acabamos aquí hablando solo de costes renovables y no vemos nada de lo que aportan por desarrollo industrial, la creación de empleo, ser líderes en algo, seguridad jurídica para los inversores. Esto nos va a crear el problema
problema como país, aparte de todo lo que nos va a crear a nosotros como inversores particulares y empresas del sector, que va a ser tremendo. Esa evaluación global y ese objetivo claro de decir dependencia energética y planteamiento a largo plazo con seriedad, no lo vemos en este gobierno tampoco. Ha dicho el representante de Protermo Solar que no creían que a ellos les fuera a afectar ese sistema de incentivo al cierre de determinadas plantas. ¿A quién creéis que puede afectar o por dónde se podría, no sé? Él era el más indicado para hablar cómo él puede afectar. Desde luego es un sector al que le coge con inversiones de envergadura, son empresas normalmente fuertes las que hay en este sector, a diferencia acaso del sector fotovoltaico, aunque en volumen supere a el termosolar. El termosolar corresponde a plantas, pues por decir alguna planta de 50 megavatios con acumulación, pues supera los 300 millones de euros, 350, dependerá de los casos. Son volúmenes de inversión grandes. ¿Cómo tendrán estas empresas que son potentes y a lo mejor pues, la capacidad de respuesta sea mayor? Esa no es la prioridad, pero sobre todo él ha resaltado ese liderazgo que hay, implantación hacia el exterior que puede, pero no creo que haya dado una voz de alegría o de no preocupación, sino de que el tema que dará resultados de cada empresario cómo deba enfocar. Y es que temas que no están ni planteados claramente es difícil evaluar. Hola, buenos días. Dos preguntas. La primera, saber si tiene una idea de cuándo va a estar disponible la información sobre los estándares tanto de inversión como de mantenimiento y si eso va a estar sujeto al proceso consultivo normal de la Comisión Nacional de la Energía. Y la segunda pregunta, en el caso de la fotovoltaica, yo creo que de las renovables es en la que ha habido una variación más salvaje en el coste de inversión en los últimos 6 o 7 años. Entonces, a ver si tienen alguna idea de qué número puede estar considerando el Ministerio para el estándar de inversión. ¿Va a ser algo de lo que se pagaba en 2007-2008 o va a ser algo similar a lo que se pagaba el año pasado? Los estándares, no lo sabemos directamente, pero parece que está pensado de año a año establecer un estándar para cada tecnología. Anualmente, cada año. Es decir, inversión hecha eólica, por ejemplo, el año 2009, la media estimada, supongo que meterán como variable en el recurso, pero si no, el coste medio estimado y tal, te darán una cifra y la operación y mantiene la cifra y la aplicarán al 2009 y teóricamente al 2010 o 2011. Que algo pase en hacer rango en vez de un año más de uno, esto ya no sabemos. Cuanto a que dices, ¿y cuánto va a estar esto? En el decreto, si no me equivoco, la lectura que hicimos ayer así rápida, parece que se dan un máximo, lo hemos hecho de entrada, de 3 meses para tener los estándares. Pero esto a qué nos lleva? A que julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, puede estar octubre, puede estar antes si quieren o puede estar más tarde. Con lo cual ellos parece ser que están articulando toda esta regulación para de aquí a final de año tenerlo todo cerrado y empezar el 2014 de vuelta, pero con el carácter retroactivo en lo económico que hemos resaltado. Y en cuanto al tema fotovoltaico, la clave está en que va todo diferido a una orden ministerial que desconocemos y que va a quedar en manos de una persona. Insisto, es gravísimo. No lo sabemos. ¿Va a hacer parámetros anuales? Pues esperemos que sí. ¿Se va a ir al último precio del corte de hace un año? Pues imagínese. Pero esta orden ministerial está sujeta a trámite CNE, etc. ¿O es que está fuera de ese trámite? Yo pienso es que el Real Decreto que salió el viernes, ese es de inmediata aplicación. Sí, el Real Decreto Ley, el decreto también, pero la orden ministerial que va a establecer simplemente cifras queda en manos, por delegación de la legislación, en manos del Ministerio. Ya no tiene un cauce de democracia, ni de estudio, ni de trámite parlamentario, ni de opinión. Queda en manos de un departamento técnico de una sola persona. De todas formas, yo aquí quisiera, esto del trámite CNE, resaltar también lo que ha pasado. El Ministerio le ha enviado con 10 días a la CNE unos documentos complejísimos que todos tenemos que presentar alegaciones, la CNE tiene que leer las alegaciones y tiene que hacer el informe en 10 días. Es una tomadura de pelo. Antes de irse a su casa. Antes de irse el consejo a su casa. Y antes de irse a su casa. Es decir, es absolutamente... Bueno, Sí, hola, buenos días. En todos los países que están en vías de desarrollo, bueno, en todos los países que quieren crecer y que quieren reducir su dependencia energética del exterior,
están invirtiendo en renovables, ¿no? O sea, hasta incluso Emiratos Árabes, que son los reyes del petróleo, ¿no? No se está hablando de la gravedad para la economía española el que se paralicen las renovables en España, el que se haga al contrario a todos los países que están haciendo desarrollo en renovables y que encima reduzcan la producción. ¿Creéis que la economía española corre un grave peligro en el sentido de que si tenemos una dependencia energética del estilo un 80% y mañana nos cierran el grifo de la energía de fuera, ¿qué pasaría con la economía española? ¿Caería todo en España? Bueno, haces el comentario de decir que no se dice la gravedad del tema. Yo creo que nos hemos cansado de repetirlo. Otra cosa es que tenga el eco que deba tener o llegue a quien llegue, pero yo creo que hemos repetido la importancia que tiene el tema de dependencia energética en multitud de ocasiones, no hoy ni estos días, sino desde hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Venimos hablando los que estamos aquí, veteranos del sector. El tema de las renovables. Mira, nosotros en el tema de renovables hemos creído, porque como te digo, venimos, en el caso de APACOS, desde hace 25 años. Hace 25 años ya estábamos en las renovables. Otras tecnologías han desarrollado más tarde y en ello. Pero que las renovables a futuro van a triunfar y que en el mundo están triunfando su desarrollo, eso no hay ninguna duda. Es entre comillas una competitividad contra la limitación que tienen combustibles fósiles, gas, carbón y demás, que tienen unas reservas ilimitadas en el tiempo. Es decir, en millones de años hemos creado esas reservas y en unos cientos de años se están resintiendo. Es decir, España en el carbón va a dejar de existir prácticamente en los próximos años porque se van encareciendo la explotación. El tema de las renovables se ha podido cometer algún error en el desarrollo, en ser punteros, es decir, los primeros exploradores en América son los primeros indios, bueno, pero el ir delante siempre tiene su riesgo, pero que estamos abaratando los costes de modo casi escandaloso. Es decir, la tecnología fotovoltaica, vamos por caso, en un momento determinado precisó de ir a 300 euros de ahí y tal. Hoy día, como acaba de decir Donoso, está dispuesta a poder competir con otras tecnologías y cada una soporta sus costes. Es decir, esa mejora, esa mejora de costes, etc., hay que vivirla así. Hay países que esa clarísima y van en unas líneas de constancia, desarrollo y vista a largo plazo, y aquí estamos en la continua improvisación y el cambio. Habéis dicho los 9 decretos, el gobierno Zapatero 23 de distinto rango, leyes, decretos, 23 en 7 años y medio, pero es que aquí llevamos 5 en el año anterior y ahora nos meten 7 de golpe. ¿Qué pasa? No sabíamos hacer nada, había que cambiar todo, y todo, como venimos diciendo, sin precisión. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar después? Pues si no se ha arreglado el mercado, que es el punto clave. Yo me refiero más al cuento de la hormiga y la cigarra. O sea, todos los países son hormigas, nosotros somos la cigarra europea, no hacemos los deberes en renovables. Si España sigue esta línea de no hacer renovables y sube mañana el barril de Brent, ¿qué pasaría en España? ¿Qué pasaría si no tenemos energía autóctona como otros países, como Emiratos Árabes, que está apostando en renovables? ¿Qué pasaría en la economía? ¿Se caería la economía? Esto es lo que hemos dicho, habrá sectores más intensivos en consumo eléctrico, pues que tendrán una incidencia mayor. Es decir, pero esto ya lo vivimos. Es decir, el año 2008, si recordáis vosotros que sois del tema económico y eléctrico, el barril de petróleo en junio estaba a $148 el barril, ya se nos ha olvidado. Pero si vais a la hemeroteca, cuando le preguntan esto a nuestro infausto presidente, decía, ¿y qué culpa tenemos nosotros de esto, presidente? Tienes que decir qué has hecho hasta hoy y qué vas a hacer desde hoy. Y ya veis el panorama que tenemos desde entonces y hasta hoy. Entonces, ¿que tiene efectos? Claro que lo tiene. Algunos que estamos en sectores industriales, yo citaré el mío, que va de ejemplo, el caso sulfato sódico. España, líder mundial en producción y por tanto en exportación. Va detrás China, aunque se va acercando. Nosotros en aquellos tiempos, en aquellos meses, junio, julio, agosto, con el barril de petróleo a 148, no podíamos sacar sulfato sódico y somos exportadores grandemente. Porque es el consumo industrial es muy energético, pero a continuación hay que subirlo encima de un camión, llevarlo a puerto y el barco lo lleva a Sudamérica o lo lleva al norte de África y demás. Estamos fuera del mercado. Esto claro que se ha dicho. El tema es que algunos políticos que están viendo todo con el cortoplacismo de hoy a mañana, y no me cabe tal, el manejo de la tarifa eléctrica, que llevamos años y años manejándola para que no suba IPC, para que no entre Europa, para que haga esto, ahora no, ahora tampoco. Entonces todo lo meto en la tarifa, pues nos encontramos en esta situación que creo que os hemos descrito esta mañana ampliamente. Buenos días. Tenía varias preguntas. Ha dicho el señor Donoso que únicamente más de contacto con la banca, supongo que tiene el conocimiento de ese acuerdo que ha llevado el Ministerio de la Banca. Y si tienen
Antes ha precisado ya sobre la banca, el tema de un comentario de la banca, habla, la banca dice, que la reunión de la banca y la Caja de Ahorros, en el caso de la banca, efectivamente, el secretario de Estado les llamó a capítulo, porque aquí a todo el mundo se le llama a capítulo, y como hay 30 y tantos bancos que tienen intereses financieros en España, pues al final se recibió a 5 representantes, los bancos nacionales, Santander y BBVA, y 3 europeos, BNP Paribas, el Banco del Espíritu Santo y el otro era Barclays, y les permitió. Son de este tipo de reuniones de que te digo, escúchame y toma nota. ¿Sí? Te voy a hacer una reforma que va a hacer resentirse al sector grandemente, y entonces lo que te pido es que, y espero que manifiestes esa predisposición, les ayudes a abrir créditos al que lo necesite y colaboréis en la financiación, porque si no, la que puede venir encima va a ser gorda. En ese sentido, es decir, es una información que das y tal. ¿Y la banca qué puede decir a eso? La banca no lo asume un poco el mensaje que te ha dicho, creo que puedes decir, la banca puede ser responsable del problema inmobiliario que hay en el país, porque en un momento determinado se le fue la olla dando créditos. Puede ser responsable del preferente, pero el tema del sector eléctrico no se considera en absoluto responsable. Oiga, yo financié unas operaciones que por boletín oficial del Estado usted ha avalado. Hablo del sector eléctrico, régimen especial protegido. Ya no entro en ciclos combinados, que no ha salido el tema y podríamos hacer una parte en esta charleta. Pero, es decir, yo no soy responsable en absoluto de ese tema. Entonces, esta es la respuesta. Lo que pasa es que, en fin, ya sería entrar en pormenores, que cuando actúa el Ministerio en algo le haces un no o insinúa decirle un no, pues tienes que estar a las consecuencias, ¿no? Entonces, claro, la banca tampoco tiene esa autonomía para decir yo con el Ministerio y ni hablo, te digo esto, no, es que la banca, menudo los problemas que tiene la banca, entonces en ese aspecto, veremos cómo evoluciona, pero el problema al final lo tenemos nosotros inversores. Mira, no, el problema lo tenemos los inversores y lo tiene la banca. O sea, la mayor parte del problema no es ya de los inversores, es de la banca, porque nosotros tenemos el equity, pero la banca tiene el 80%, y la banca, ante unos proyectos que son irrefinanciables, solo le queda una alternativa, provisionar los 20.000 millones. Está la banca española en, no serían 20, en la parte fotovoltaica, la banca española serían 2/3 de esos 20.000 millones. ¿Está en condiciones de poder provisionar ese dinero o no? ¿Qué impacto va a tener en los números? ¿Y qué va a suceder si en el caso que puedan provisionar ese dinero es dinero que se retrae de la economía española y que va a contribuir más a la crisis económica? Eso es lo que todos estos temas son los que no han valorado desde el Ministerio. Perdón, hablaba de la rentabilidad. Te ha dicho que con el 7,5% que se va a hacer esto de la medición, tienen estimado los 1.300 millones de más, ¿cuánto puede quedarse la rentabilidad? Es que no podemos estimarlo si no tenemos los estándares, es imposible. Lo único que sabemos ya es que si le descuentas los impuestos y los costes financieros, te estarás yendo, en el mejor de los casos, una rentabilidad del 1 o del 2%, o negativa. Es que depende de cada caso. Y si no perdemos los estándares, no podemos ser serios, no somos serios dándote un número. Sí. Hola, buenos días. Han hablado antes de que van a tomar medidas legales. Me gustaría saber si tienen ya algo concreto o por dónde van a ir los tiros a nivel legal y me imagino que piensan llegar hasta el final, claro. Sí, mira, en materia legal ya están emprendidas muchas acciones legales. Actualmente, y os lo recuerdo, hay un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional por las comunidades de Murcia, Extremadura y Valencia contra el Real Decreto 14/2010 que publicó el anterior gobierno socialista. Ese está en vigor. También se han presentado miles de reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Industria, que han sido resueltas y ya están en el Tribunal Supremo, y estamos a la espera de recibir las liquidaciones definitivas por los recortes retroactivos que limitaron la producción durante los años 2010, el 11 y el 12. También os recuerdo que los arbitrajes internacionales, los fondos de inversión, tienen presentado varios arbitrajes internacionales por los recortes retroactivos. A todo ello, ¿qué va a ocurrir con lo que ahora viene? Pues obviamente se van a complementar al alza
las reclamaciones patrimoniales que ya están en el Supremo y se va a pedir a los mismos presidentes de esas comunidades autónomas que ya impugnaron el anterior Real Decreto Ley ante el Tribunal Constitucional que lo vuelvan a hacer esta vez por lo publicado por el actual gobierno del Partido Popular. Esas son las acciones judiciales. Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, arbitrajes internacionales. En vía europea estamos en fase de negociación y cuando todo haya sido resuelto, hayamos agotado las vías nacionales, iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí. Tenía dos preguntas en concreto. Una, las CTCs, 3.400 millones que el gobierno ha perdonado a las eléctricas, que han vencido, aparentemente, que ya no se pueden recuperar. Y otro, bueno, pues es, al final, que nos queda una rentabilidad del 1 o 2%. Pero se supone que en una... Cuidado, puede que por favor, no cojáis ese número porque no lo sabemos. No lo sabemos cuál será la Ya, pero bueno, el principal de la pregunta no es la rentabilidad que nos queda, ¿no? No creo que mañana aparezca la prensa que vamos a hacer una... O sea, por favor, a mí me gustan dar números sin haberlos hecho bien y no lo sabemos. Sabemos que no va a ser el 7,5%, que estará alejado de ese 7,5% que dicen, pero no sabemos cuál va a ser. Por favor, os pido por favor que olvidad ese número que hemos dado, un poco, por favor, por la pregunta, pero que no lo sabemos. La pregunta en realidad es, en una inversión se recupera un capital, ¿no? Se tiene que recuperar el capital. ¿Cuándo se va a recuperar ese capital? Y si hablamos de una rentabilidad razonable del 7,5%, hablamos de un bono del Estado al 7,5%, hablamos de que al final del año, al final de los 3 años, se recupera el capital y el interés. Aquí en este caso, ¿cuándo nos van a devolver el capital? Pues mira, en el tema de la valoración, comparto con Donoso, no nos vamos a meter hoy a hablar de devoluciones de capitales, rentabilidades, hasta que no tengamos la fórmula. Os convocaremos en una reunión posterior, a una rueda de prensa posterior, y os daremos de manera técnica y demostrada cómo nos hemos quedado el sector cuando sepamos los importes sobre los que se van a aplicar la fórmula que ya conocemos. Respecto a los EPCs, me gustaría y desearía que fuerais todos los medios de comunicación que aquí habéis estado esta mañana al Ministerio y le preguntarais al Secretario de Estado cómo es posible que hayan dejado prescribir 3.400 millones de euros de los costes de transición a la competencia en exceso cobrados por las compañías eléctricas. De verdad, os rogaría que le preguntarais a Alberto Nadal y a Soria cómo es posible que eso esté prescrito y qué acciones van a emprender para reclamarlos, si no legalmente, que sea prescrito legalmente, sí, por lo menos, como dignidad de país. Espero y confío que no vayan a dejar perder por una argucia legal o por una estrategia política 3.400 millones cuando se va a exterminar a un sector renovable en su conjunto. Ruego que fuerais y le preguntarais a Alberto Nadal y a Soria qué es lo que van a hacer con la prescripción o la supuesta prescripción de los CTCs. ¿Qué acciones está previendo el Ministerio? ¿Cómo se va a reclamar? ¿Cómo se lo van a descontar del déficit de tarifa? ¿No tenemos una deuda los españoles con las eléctricas? Pues espero y confío que no dejen perder 3.400 millones. Y ruego a la prensa que le pregunten al ministro y a su ayudante qué tienen previsto hacer con ella. El tema que insistía sobre la rentabilidad, yo creo que lo más grave del tema cuando dice, y voy a dejar a este sector con el planteamiento que he visto desde atrás con una rentabilidad tal que como tenemos todas reservas de cómo será, pero lo más grave de esto es que ¿dónde está la iniciativa empresarial? O sea, ¿qué aliciente pones a la inversión, al desarrollo, a la capacidad de iniciativa empresarial en el fondo? Este es subyace ahí una mentalidad burocrática total del tema. Es decir, que me quieran comparar a mí con un bono del Estado, pero es que no, es que yo tengo una planta industrial, en unas tecnologías más complejas que otras, pero es una planta industrial. Si lo he hecho en una fase inicial con el riesgo que supone lanzar una tecnología. En el cada día, cuando funciona una planta, las hay más sencillas y menos, pero es que me comparen a mí, solo hay una diferencia de un punto con un señor que hace un tendido eléctrico y le retribuyo al 6,5 y ahora en adelante es un problema. Y a mí me dice un punto más, pero mirándote desde el principio.
Y si yo soy eólico, voy a hablar de tal, es que un molino es algo que está unido, tiene una espalda, un reductor, una multiplicadora y unos transformadores detrás. Es decir, estás hablando, entre comillas, de una industria más o menos controlada y con el tiempo mucho más, porque ahora llevamos años, pero no es lo mismo instalar un parque hoy que hace 12 años. Entonces, tú eres experto del sector, porque estuvo años y años en la época. Hemos asumido riesgos durante años los que hemos estado en ese sector. Y esto es insultante desde un punto de vista de visión empresarial. Y que esto venga de un gobierno, que digo corte liberal, es que no se lo imagino. Y te complemento. Si hubiera querido colocar mi dinero en un bono, a una rentabilidad de lo que corre el bono, a la finalización del periodo impositivo recupero íntegramente mi dinero. Aquí, llegados los 30 años, se acabó. O la vida útil de la planta se acabó. No recuperas nada. ¿Entendéis la diferencia de lo que plantea el gobierno? Una rentabilidad razonable es absolutamente falaz, es ficticia, es mentira. No somos especuladores que tuviéramos un dinero que hayamos colocado en bonos del Estado o en no sé qué producto financiero, donde recuperas tu dinero al final de la inversión más el interés. Es distinto. Aquí hay un riesgo empresarial, hay una actividad. Y al finalizar el plazo, se acabó la producción y se acabó la inversión. Yo creo que sí, la última pregunta por la hora. Conociendo los cambios, como está la situación ahora, ¿os volveríais a meter en el sector? No, vamos a ver, a nivel personal lucharía y seguiría luchando el sector, pero si se lo preguntas a los inversores, vamos, los inversores están como locos por salir de este sector. Porque ese es el problema grave. Es que ahora, supongamos que llega otro gobierno que cree en las renovables, que apuesta por una política de futuro, no por una política de pasado. Y es que nadie va a querer invertir. ¿Qué seguridad? Pero no ya solo en el sector de energías renovables, en cualquier sector regulado en España. Estamos hablando de una imagen de seguridad jurídica, no quiero nombrar ningún país porque no parezca que tal, pero de lo que podáis ver, cualquier país del que pensáis. Y eso ya lo están haciendo los fondos de inversión internacionales, o no quieren entrar en proyectos regulados españoles, o te están aplicando, y eso es literal, la misma prima de riesgo que para países como Kenia. Eso es a lo que estamos llegando. ¿Cuánto dinero nos gastamos en la marca España? Porque vamos, me gustaría saber ahora mismo esto cómo va a afectar a la marca España. ¿Cuánto dinero nos cuesta pasear a ministros y a grandes personalidades defendiendo nuestra marca España por el mundo entero? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto cuesta lo que están haciendo? Es que es contradictorio absolutamente. De todos modos, cuando uno entra en un sector regulado puede haber un riesgo de que le cambie la regulación. Siempre se piensa que el tema sea futuro, no ha pasado, ¿no? Y aquí pues, nos hemos encontrado así, lo hemos dicho en la exposición, pero es que nos encontramos con proyectos en todas las tecnologías que nos han cambiado todos los parámetros de inicio, y esto será siempre impresentable. No me daría más sobre el tema. Oye, si tenéis alguna pregunta más, le damos por cerrado. Uno de los compañeros tiene que salir también pronto. Lo levantamos. Gracias por vuestra asistencia. Esperamos que haya respuesta.